Brian. Bien, pues vamos a empezar entonces con nuestra actividad programada para el día de hoy, sin hacer antes unas pequeñas puntualizaciones. Pues hablando con la doctora Rojas, me indicaba de que el periodo que pasamos clases es de 5 a 6, si no me equivoco. Entonces, como no nos avisado, obviamente hoy día vamos a acabarnos a las 5:45. A partir de la siguiente vamos a tomar nomás esos 10 o 15 minutitos adicionales que nos va a servir para adicionar el temario, ya que para fines de octubre o primeros días de noviembre se está programando el examen que corresponde, que es el test espacial, si no me equivoco. Entonces, con esas dos puntualizaciones vamos a compartir pantalla y me avisan, por favor, si es que se logra ver. Ok, Brian Marcelo, ¿se puede ver? Sí, doctor, sí se puede ver. Muy amable, le agradezco. Ok, en la anterior clase habíamos visto todos los aspectos normales y fisiológicos e histológicos de la estructura ósea en particular. Y pues para ahora tendríamos que ir desarrollando lo que corresponde ya a la patología ósea y articular propiamente dicha. Entonces vamos a hablar de los trastornos del desarrollo del hueso y obviamente del cartílago. De manera de introducción, podemos ir mencionando que las anomalías del desarrollo del esqueleto van a estar causadas pues con frecuencia por mutaciones. Mutaciones en los osteoblastos y osteocitos generalmente. Y se van a manifestar inicialmente durante las primeras etapas de la formación ósea, ya sea por una osificación intramembranosa o sea por una osificación endocondral, para que, como ustedes saben, se vayan formando pues los huesos de toda la economía. Por el contrario, las enfermedades adquiridas se van a detectar pues habitualmente cuando la persona ya ha nacido, se ha desarrollado, incluso ha llegado a la edad adulta, en el cual va a haber pues diferentes estructuras que nos hacen pensar en ciertos grupos de enfermedades, como en el caso de la cintura escapular, miembros superiores, miembros inferiores, la cintura pélvica, para ir acordándonos de algunos detalles que posteriormente van a ser fundamentales para pensar en un grupo de enfermedades. La variedad de los trastornos del desarrollo que se presenta a nivel del esqueleto y de las articulaciones y de lo que es el cartílago, para clasificarlos no existe un sistema unificado hoy en día. Pero en nuestro libro, gracias a Dios, lo han catalogado o lo han clasificado en las diferentes enfermedades según la patogenia, que es un elemento fundamental, pues que nos permite ver los diferentes trastornos esqueléticos y articulares y de cartílagos especialmente. Entonces, cuando hablamos de las anomalías del desarrollo, pueden estar causadas sin duda por algún problema localizados en la migración y la condensación del mesénquimo. A este primer grupo de enfermedades vamos a llamarlas disostosis. En el segundo grupo, en el cual va a existir una desorganización global de las estructuras óseas y en particular del cartílago, vamos a llamar displasia. Pero este término que vamos a utilizar no es para señalar que existe una lesión premaligna en el cartílago del hueso, porque como ustedes sabrán también pues existen tumores malignos en la estructura ósea y también tumores malignos en la estructura cartilaginosa, osteosarcomas y condrosarcomas respectivamente. Entonces la palabra displasia es para hablar de esa desorganización de la estructura ósea y cartilaginosa, pero no así para mencionar que se trata de lesiones premalignas. Entonces, cuando hablamos de las disostosis, por lo general, pues van a ser estructuras embriológicas, esqueléticas, que pueden ser trastornos aislados o también pueden ser, pues, como parte de algún grupo de síndromes, en el cual vamos a ver una deformación
de la condensación mesenquimatosa y de la diferenciación del esbozo cartilaginoso cuando se trata de una osificación endocondral. Entonces, generalmente los huesos largos y de lo que es la porción axial van a ser conformados por esta estructura, a diferencia de los huesos que se forman en la cavidad craneal, en el cual la gran mayoría van a ser formados por una osificación diferente a la endocondral. Las formas más frecuentes en el cual vamos a encontrar este tipo de afección ósea, cuando falta, como pueden ver, un hueso, vamos a denominar nosotros aplasia. Puede existir, por el contrario, un aumento de estructuras óseas, como en este sexto dedo, que vamos a denominar dedo supernumerario. O puede existir, pues, en el cual dos dedos se fusionen, no solamente en la piel, como estamos viendo, puede fusionarse a nivel de las articulaciones, incluso de las estructuras óseas, y separarlas quirúrgicamente casi a veces es imposible. Pero también puede ser que solamente existen estructuras blandas que estén uniendo estas estructuras a nivel de los dedos y que pueda separarse mediante cirugía. Mucho más complicado es cuando se va a presentar este tipo de anomalía de fusión de huesos cuando se afecta a lo que es el cráneo. Entonces, en esas circunstancias, pues nosotros podemos prácticamente ir viendo cómo las diferentes fracturas que se presentan en el cráneo pueden ir formando pues lo que conocemos como tricomesordia, escasocefalia, plagiocefalia anterior, plagiocefalia posterior, o también conocer pues lo que es la braquicefalia. Si hablamos de las disostosis, son especialmente pues frecuentes las alteraciones genéticas que afectan a factores de transcripción particularmente. Entonces los genes, como caja, y las citocinas de los receptores de las citocinas van a ser responsables de que se presente esta alteración. Entonces, por el contrario, las displasias están causadas por mutaciones en genes que regulan sin duda el desarrollo y la remodelación del esqueleto, caracterizada y encargada a los osteoblastos para formar y a los osteoclastos para desarrollar hueso. Ya dijimos que el término de displasia implica simplemente pues un crecimiento anómalo y no una verdadera lesión preneumálgica para hablar de un tumor. Se han identificado más o menos como unas 350 disostosis y displasias a nivel de lo que es el óseo y a nivel de lo que es el tejido cartilaginoso. Entonces la clasificación ha evolucionado de una descripción simple, clínica y radiográfica, que lo hacíamos antes, a pues hacer una clasificación con defectos de tipo genético, en el cual vamos a ver cromosomas, genes, interlocaciones, deleciones, inversiones, suma o pérdida de un cromosoma eventualmente. Entonces, identificar este elemento hoy en día pues es mucho más fácil. Es así que las enfermedades del esqueleto con defectos genéticos identificables van a ser aquellos que tienen defectos en los factores de transcripción que van a producir sin duda pues anomalías de la condensación mesenquimatosa y diferenciación celular, en el cual vamos a encontrar las braquidactilias, las displasias pendentrales, cleidomastoideas, algún síndrome. En un segundo grupo vamos a encontrar defectos en las hormonas y en las proteínas de transcripción. En un tercer grupo, defectos de las proteínas estructurales extracelulares. Y en el último grupo vamos a encontrar defectos de las enzimas metabólicas y transportadoras. Entonces, la relación entre los genes y los genotipos muestran pues una distinta mutación puntual. Por ejemplo, cuando hay una afección del LO2A1 que puede causar distintos fenotipos, mientras que las mutaciones en distintos genes como el LRP5 o el RANKL pueden dar lugar pues a fenotipos clínicos parecidos. Por eso es que es importante la determinación genética de este tipo de afecciones.
Y hablando de los defectos en las proteínas nucleares y en los transcriptores, que se van a presentar defectos a nivel nuclear y los factores de transcripción, particularmente de las proteínas hemocaja, causan una condensación mesenquimatosa, una desorganización y una diferenciación pues anómala de los osteoblastos y de los condrocitos particularmente. Entonces, estos efectos se manifiestan como huesos con un desarrollo anómalo. Si comparamos una parte de nuestra estructura ósea con otra parte, podemos hablar de una braquidactilia de tipo DIE causada por una mutación en el gen homocaja FOXD3. Entonces vean cómo va a haber un acortamiento de la falange distal del pulgar. Y lo propio puede haber pues un acortamiento de la falange distal del dedo gordo del pie. Entonces en esta persona ya podemos decir que hay un efecto que se presenta por una alteración estructural proteinácea de la estructura ósea. Las mutaciones de pérdida de función de algún tipo de gen, como en el caso del RUMX2, va a causar pues una displasia cleidocraneal. Es un trastorno autosómico dominante que, como sabemos, va a tener pues fontanelas persistentes, va a tener un retraso del cierre de las suturas craneadas o de los huesos horneanos, va a generar un retraso de la erupción de las estructuras dentarias, especialmente las definitivas. Un segundito, vamos a recuperar la presentación. ¿Se puede ver? Sí, doctor. Ok, gracias, bye. Estamos hablando entonces de una pérdida de función de algún gen, como es el RUX2, en el cual estábamos nombrando que va a haber una persistencia de las fontanelas, un retraso en el cierre pues, de las suturas y, como ven, un retraso de la erupción de la dentición definitiva, juntamente con clavículas primitivas y una talla baja pues, de estas personas. Si hablamos de los defectos en las hormonas y en las proteínas de transducción de señales, tenemos que hablar, pues sin duda, de la acondroplasia. Si ustedes recuerdan, es una displasia ósea más frecuente y una de las causas principales para que las personas pues presenten enanismo. Este trastorno autosómico dominante que se asocia pues a un retraso del crecimiento del cartílago de crecimiento pubiciario. Está causada por una mutación específica por la ganancia de la función del receptor 3 del FGF, de los fibroblastos. En circunstancias normales, pues la activación de este gen, mediada por este factor y este receptor, va a inhibir pues el crecimiento endocondral.
Entonces, cuando se exagera, ese cartílago no se va a formar adecuadamente. Entonces, las personas afectadas tienen un acortamiento de la región proximal de las extremidades, tanto a nivel superior como inferior. En cambio, vean, el tronco va a tener una longitud aparentemente normal, pero si vemos la cabeza, es más voluminosa, especialmente porque va a haber una protuberancia a nivel de lo que es la región frontal y un hundimiento, pues, a nivel de lo que es la raíz de la nariz. La activación, entonces, constitutiva, especialmente del FGFR3, potencia este efecto, suprimiendo el crecimiento de aproximadamente de esa estructura cartilaginosa. En el 90% de los casos está causado por una afección o mutación nueva que se presenta en el alelo paterno. Las anomalías óseas no suelen ser pues asociadas a una longevidad o inteligencia o fertilidad. Sin embargo, cuando nosotros hablamos de la displasia tanofórica, es la forma más frecuente entonces de enanismo mortal que afecta a 1 cada 20.000 nacidos vivos. Las personas afectadas tienen un acortamiento micoménico de las extremidades, protuberancia frontal, macrocefalia y una cavidad torácica muy pequeña en relación al abdomen, el cual está pues en forma de campana. La cavidad torácica, al presentar esa insuficiencia, va a generar pues insuficiencia respiratoria y muchos de los bebés ni bien nacen mueren o poco después de que nacen. Cuando vemos al microscopio los cambios histológicos que se presentan en el cartílago de crecimiento, va a existir una disminución de la proliferación de los condrocitos y una desorganización, como pueden evidenciar, de la zona de proliferación. También está causada por mutaciones con ganancia de función del FGFR3, diferentes, pero sin duda a los que hemos observado en la acondroplasia. La alteración de la densidad ósea puede ser consecuencia de mutaciones en los genes que regulan la diferenciación, específicamente de una célula que hace que se reabsorba la estructura ósea, como ser pues los osteoclastos. Si hablamos de otra, que se refiere a los defectos en las proteínas estructurales extracelulares. Aquí hay que considerar un elemento fundamental que es el colágeno. Entonces, las enfermedades asociadas a las mutaciones de los colágenos, especialmente en el hueso y en el cartílago, van a ser pues de tipo 1, de tipo 2, 9, 10 y 11 respectivamente. Y sus manifestaciones clínicas son muy diversas, desde una enfermedad mortal a una simple artrosis prematura. Entonces se puede afectar, como vamos a ir viendo, la cadena alfa, la cadena beta o la cadena gamma, pero las dos más frecuentemente afectadas son la alfa y la beta, como vamos a ver. Existen entonces enfermedades del colágeno tipo 1 que se denomina osteogenia imperfecta. Muchos de estos pacientes presentan pues unos huesos quebradizos y antiguamente se los denominaba pues huesos de cristal, porque ni bien tocaban una superficie dura o en contraposición, pues prácticamente se rompían. Entonces, era un trastorno con diversidad fenotípica causada por una deficiencia de la síntesis de colágeno de tipo 1. Esta osteogenia imperfecta afecta principalmente al hueso, pero también puede afectar a otras estructuras, como ser las articulaciones, como ser los ojos, los oídos, la piel y sin duda pues los dientes. Entonces, las mutaciones autosómico dominantes, que se han identificado cerca de 800, en los genes que codifican pues las cadenas alfa y las cadenas beta de la colágena tipo 1. Cuando no se estructura aquello y hay una sustitución particular del residuo de glicina por otro aminoácido, va a provocar un ensamblamiento defectuoso de los polipéptidos de la colágena tipo 1. Entonces, la formación de la triple hélice que nosotros conocemos normalmente para la síntesis y transporte extracelular de colágeno
por los defectos no solo alteran pues el plegamiento de los péptidos, sino van a interferir en el ensamblado apropiado de las cadenas de triple hélice que nosotros conocemos de tipo natural. Entonces, una pérdida negativa dominante de la actividad funcional hace que esa colágena no esté estructurada adecuadamente. ¿Cuál es el resultado? La anomalía fundamental de esta autogenesis imperfecta, como pueden ver, es pues la escasez de tejido óseo que provoca la fragilidad ósea extrema, en el cual vean cómo se dobla y se va a romper sin duda en algún momento. Podemos encontrarnos con unas escleróticas azules por una disminución de la colágena tipo 1 que hace que las escleróticas sean translúcidas y permitan pues la visualización parcial de lo que es la coroides subyacente. Pero también podemos encontrar pérdida de la audición relacionada con este déficit neurosensorial como una dificultad de la conducción por anomalías en los huesos del oído medio y sin duda también del oído interno. Podemos ver también alteraciones dentales, en el cual los dientecitos son pequeños, deformados, de un color más o menos azul amarillento, por deficiencia de la colágena tipo 1. Puede dividirse en 4 tipos clínicos de muy diversa gravedad. Podemos hablar entonces de un subtipo 1, en el cual va a haber una disminución de la síntesis, especialmente de la alfa 1. Van a presentarse en forma autosómica dominante, fracturas postnatales, escleróticas azules, estatura normal y puede tener una supervivencia. En cambio, el tipo 2, que es el más frecuente de todos, aparte de afectar a la cadena alfa 1, puede también acompañarse de una afección de la triple hélice inestable o de la protipo alfa 2. La mayoría es autosómica recesiva, muere dentro del útero o pocos días después del nacimiento y su muerte perinatal es inevitable. En la 3 vamos a encontrar predominantemente una alteración de la cadena alfa 2, autosómica dominante, 75%, autosómica recesiva, 25%, compatible con un tipo de supervivencia, pero presentando retrasos de crecimiento, múltiples fracturas y pues el proceso es deformante. El tipo 4 va a afectar a la cadena alfa 2, corta y triple hélice inestable, autosómica dominante, igual que las anteriores, fracturas, esclerosis normales, fragilidad esquelética moderada y va a ser compatible con la vida. De todas estas, entonces, ¿cuál es el más grave? El tipo 2, en el cual se van a morir dentro del útero o un poquito después del nacimiento. Entonces, en esta variante tipo 2, que es mortal, se presenta pues dentro del útero o perinatalmente, se caracteriza por una extraordinaria fragilidad ósea en el cual si veíamos una imagen radiográfica, vemos cómo pues esta osteogénesis imperfecta presenta múltiples fracturas y particularmente de los huesos, haciendo que las extremidades, tanto superiores como inferiores, estén disminuidas y se parecen a un acordeón. Cuando hablamos de los defectos en las vías metabólicas, enzimáticas o canales iónicos o transportadores, sin duda pues hay que hablar de lo que es la osteopetrosis. También denominado pues enfermedad de hueso de mármol, porque si comparamos una radiografía normal con una radiografía que presenta osteopetrosis, salta a la vista pues el hecho de que este hueso aparentemente es mucho más grueso, más firme, más duro, por la presentación de una disminución de la resolución ósea y una esclerosis ósea simétrica difusa, con alteración de la deformación entonces en función de los osteoclastos. Pero este hecho nos hace pensar de que este hueso jamás podría romperse, pero como vamos a ver es mucho más frágil que el normal. Entonces el término de osteopetrosis refleja pues la calidad pétrea de los huesos. Sin embargo, este tipo de huesos es mucho más frágil que el normal y se fractura con facilidad como si se tratara de una barra de tiza. No sé si han conocido las tizas que utilizaban los profesores en las escuelas de colores blanco, azul, celeste, verde, y pues fácilmente para romperlas hacían un poquito de presión y caco, se rompía como si fuera yeso. Es esa similitud con estas estructuras óseas frágiles, si bien se ven muy calcificadas o muy gruesas y muy resistentes, pues en realidad son débiles.
La osteopetrosis se clasifica pues en variantes según el tipo de la herencia y la gravedad de los hallazgos clínicos subyacentes. Dentro de su patogenia hay que recordar pues que las mutaciones subyacentes en la osteopetrosis van a interferir con el proceso de la acidificación de la cavidad de resorción ósea en la laguna de Hoship, si ustedes se acuerdan, donde se va a encontrar un osteoclasto, necesaria para la disolución de la hidroxiapatita cásica en el interior de la matriz y obviamente liberando estas sustancias. La enfermedad, bien, se nos va a cortar más o menos unos, no sé, 8 minutitos, nos volvemos a conectar sin duda, si ocurre aquello. Estábamos mencionando sobre la enfermedad de Albert-Schweitzer, que es autosómica dominante leve, que está causado por un tipo de mutación específica de un gen llamado CLCN7, que como ustedes saben codifica pues la bomba de protones cloruro, localizado en la superficie de los osteoclastos. O sea, estamos hablando de la parte interna medular y no de la parte externa, porque en la parte externa, como ustedes recordarán, vamos a encontrar el periósteo, que tiene dos capas, una externa fibrosa y una interna osteógena, y en esa osteógena encontramos los osteoblastos. En contraposición tenemos el endosteo, y en el endosteo tenemos unas lagunas de Hoship, donde encontramos los osteoclastos respectivamente. Entonces, algunos ejemplos son los defectos autosómicos recesivos en el gen de la enzima anhidrasa carbónica 2, un CA2. Es necesario para que los osteoclastos y las células de los túbulos renales a nivel del riñón generen pues protones a partir del dióxido de carbono y agua. Entonces, ante la ausencia del CA2, impide pues que los osteoclastos acidifiquen la cavidad de resorción y solubilicen la hidroxiapatita, y además bloquean la acidificación de la orina por parte de las células de los túbulos renales. ¿Qué vemos en la morfología en este tipo de paciente que presenta osteopetrosis? Vamos a encontrar pues una actividad deficiente de los osteoclastos. Los huesos afectados por la osteopetrosis carecen, como ven, de una cavidad medular, y los extremos de los huesos largos tienden a tener una estructura bulbosa, generando pues una deformidad parecida a lo que son las matrices de Erlenmeyer, que van a deformar sin duda las estructuras a este nivel. Entonces vamos a encontrar huesos que están difusamente escleróticos y las metáfisis distales del cúbito y del radio están deformadas. Si veríamos a nivel del microscopio, tendríamos que ver que los agujeros intervertebrales son pequeños y comprimen a las raíces nerviosas salientes. Si hacemos un corte, vamos a ver que en la parte media vamos a encontrar tejido esponjoso primario, que normalmente se elimina durante el crecimiento, pero en este caso de la osteopetrosis va a persistir y sin duda pues va a ocupar la cavidad medular, que no deja espacio para que exista pues médula ósea, y la hematopoiesis sin duda va a estar interferida, ya que va a estar pues ocupada por las trabéculas de tejido óseo de tipo inmaduro a este nivel, de modo que cuando hacemos el corte vamos a encontrar un periósteo, tejido óseo compacto, y seguidamente vamos a encontrar el hueso esponjoso. Entonces vean que está sustituyendo la cantidad y el espacio que normalmente debía estar ocupado el tejido hematopoético, con su serie eritroide, su serie linfoide y su célula granulocítica y de los megacariocitos para formar los glóbulos rojos, glóbulos blancos y plaquetas respectivamente. El hueso entonces depositado en la superficie no se remodela y suele tener pues una estructura reticular, porque los osteoclastos no están actuando y funcionando adecuadamente. Entonces, el número de estos puede ser normal, puede ser alto o puede ser bajo, según el defecto genético subyacente para que se pueda o no
generar esta estructura patológica. Dentro de las características clínicas, podemos hablar pues que la osteopetrosis infantil grave, autosómica recesiva, generalmente pues es evidente cuando se presenta en etapa prenatal o poco después del nacimiento. Son frecuentes las fracturas y pues va a ir acompañada, como ven, de una hidrocefalia y anemia que produce mortalidad postparto. Las personas afectadas que sobreviven a la etapa de lactancia pueden tener defectos en los pares craneales, atrofia óptica, sordera, parálisis facial y sin duda pues puede haber infecciones de repetición, a menudo pueden ser mortales por la leucocitopenia, en el cual los leucocitos granulares y no granulares están disminuidos en relación a la cantidad normal que debían formar y circular en sangre. A pesar de una hematopoiesis extramedular extensa, porque sin duda, pues si los huesos están ocupados por ese tejido osteoide y ese tejido trabecular, pues las células madres salen a las estructuras donde pueden formar tejido hematopoético, como es el vaso y el hígado, pero este tejido aumentado, que va a generar una hepatoesplenomegalia prominente, no es suficiente para restituir a los elementos celulares formes que van circulando en sangre. Entonces es probable que la forma autosómica dominante leve no se diagnostique hasta que más o menos el paciente llega a la edad adulta o a la adolescencia, cuando se descubre en una radiografía realizada por fracturas repetidas, pues estas personas pueden tener también déficits leves de los pares craneales y la anemia. Entonces hay que recordar de que la hematopoiesis está siendo afectada y pues a nivel de las estructuras óseas vertebrales van a comprimir, dijimos, los filetes nerviosos que emergen de él. Entonces recordar también ese elemento para ir pensando en un cuadro nosológico similar a este. Las células madre hematopoéticas en una osteopetrosis, que si bien recuerdan, pues es la primera enfermedad genética tratada mediante este tipo de procedimiento. Esas células madre que se van obteniendo de varios lugares, como ser de sangre periférica, como ser sangre del cordón umbilical, o directamente pues por punción de médula ósea. Entonces van a ser eficaces porque los osteoclastos procedentes de este tejido, de las células madre hematopoéticas, van a ser las precursoras de esos elementos y de los osteoclastos normales producidos por las células madre donantes, corrigiendo de alguna forma muchas de las anomalías óseas que hemos ido mencionando. Entonces, un buen tipo de célula madre hematopoética obtenida podría dar eventualmente un resultado a este nivel. Las enfermedades asociadas a defectos en la degradación de macromoléculas. Bien, vamos a hacer una pequeña pausa, pues se nos va a cortar a la mitad, de unos 5 o 10 minutitos y después continuamos con la presentación de nuestro tema. No sé si hasta acá hay alguna pregunta o alguna aclaración. Perfecto. Entonces retornamos a unos 10 minutitos, que ya nos queda menos de un minuto para que se corte nuestra presentación. Nos volvemos a conectar por el mismo link. Pues terminaremos nuestra presentación preparada para el día de hoy. Se puede ver.
¿Se puede ver, jóvenes? Sí, doctor. Gracias, Stephanie. Bueno, pues terminaremos entonces el temario que hemos preparado para después la siguiente clase continuar con fracturas. En este grupo de enfermedades asociadas a defectos de la degradación de las macromoléculas, vamos a hablar sobre las mucopolisacaridosis. Este grupo de enfermedades tiene que ver mucho con lo que son los lisosomas, ya que van a ser deficiencias de las enzimas que van a degradar el sulfato de metano, heparano y queratano respectivamente. Ustedes recuerdan pues que las enzimas hidrolasas ácidas particularmente están dentro de estos organismos ectoplasmáticos membranosos ubicados en el citoplasma de estas células ubicadas a nivel del hueso y del cartílago respectivamente. Las células mesenquimatosas, sobre todo los condrocitos, degradan pues en circunstancias normales los mucopolisacáridos, especialmente de la matriz extracelular. Pero en estas enfermedades los mucopolisacáridos se empiezan a acumular dentro de los condrocitos y producen la muerte de estos condrocitos por apoptosis y también en el espacio extracelular, donde causan defectos estructurales del cartílago articular de tipo hialino que carece de pericondrio, como ustedes recuerdan. Los rasgos toscos que se van a presentar en la cara, puente nasal, plano, labios gruesos, boca y lengua grandes, tronco corto, dificultades en la piel, corazón y vías respiratorias, abdomen grande, hernias, manos cortas y en formas de garra, dificultades en la motilidad y las funciones de las manos, piel gruesa y exceso de pelo en el cuerpo, baja estatura, tamaño anormal en los huesos irregulares del esqueleto, van a ser manifestaciones de este tipo de mucopolisacaridosis. Las anomalías, entonces, particularmente van a estar afectando en forma prioritaria al cartílago hialino, como el primorio del cartílago de los cartílagos de crecimiento y de los cartílagos costales y de las superficies articulares. Finalmente, podemos decir pues que las mucopolisacaridosis van a presentar personas que tienen una afección con una baja estatura, anomalías de lo que es a nivel del tórax, y los huesos pues mal formados. Bien, ese es el material que hemos preparado para el día de hoy. No sé si hay alguna pregunta o alguna aclaración antes de despedirnos, considerando pues que desde la siguiente clase ya vamos a considerar una hora entera para poder desarrollar nuestro temario. Y en la parte práctica también nos vamos a poner de acuerdo para ver cómo podemos recuperar la anterior semana perdida y algún paro eventualmente que se haya presentado para que compensemos 2 clases que nos faltan y que están pendientes. ¿Alguna consideración o pregunta antes de despedirnos, jóvenes? Muy bien. Un placer, pues, haber trabajado para ustedes el día de hoy. Nos vemos la siguiente semana.